marketing más grande e influyente de Iberoamérica. En su segunda edición en Ecuador presenta The Marketing Economy. Beneficio exclusivo para socios Diners Club. 15% de descuento y 3 meses sin intereses comprando del 15 al 31 de agosto. OCP, 15 años impulsando la mejor versión de los ecuatorianos. Diseñando el triunfo, elecciones locales 2019. Es el seminario de estrategia política y campañas electorales dictado por la George Washington University. Con el crédito apoyo total de la CFN, tus negocios crecen en el mejor suelo. Obtén tu crédito con un periodo de gracia total de hasta 3 años. Corporación Financiera Nacional. Sociedad Funeraria Nacional. Cumplimos 167 años ofreciéndote nuestros servicios de sequiales en los cementerios propios de El Batán, San Diego y Colinas de Paz. Y el gran triunfador de este regreso a clases es Super Paco, que llega con sus precios ganadores. Ven corriendo y ahorra con los precios ganadores de Super Paco. En estas vacaciones, regístrate en dinersclub.com.es/vacaciones y gana tus consumos en líneas aéreas, hoteles, agencias de viaje y compras en el exterior. Diners Club, tu mundo sin límites. Llegó la temporada de langostas presentadas en todas sus variedades. El Dorado Restaurante. Del 20 al 31 de agosto, compra el piso que estabas buscando en los días Palo Alto. Precios de locura. La aventura se encuentra afuera a bordo de la nueva Nissan X-Trail con motor 2.5 litros, 169 caballos de fuerza y 233 Newton metros de torque. Nissan Innovation That Excites. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buenas almas. Este clamor amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse. Sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días con todos. Yo soy Gonzalo Rosero, les presento un saludo de bienvenida a esta jornada informativa correspondiente a la semana que estamos inaugurando. Va a haber una vacancia de 60 días en la Corte Constitucional. Bueno, esto ya lo conocíamos. Los miembros de el transitorio anunciaron que van a integrar una comisión técnica con 2 delegados de cada función del Estado para la designación de los nuevos jueces. El Pleno del Consejo Transitorio ha ratificado la cesación de funciones de los nuevos miembros, digamos, de todos los 9 jueces, más bien de la Corte Constitucional, y ha declarado 2 meses de vacancia a esta entidad. Por si acaso se tornen vivarachos, les ha suspendido y les ha quitado todo escenario formal para poder ellos elaborar algún recurso, para poder arbitrar alguna medida que aluda a su permanencia al frente de esta Corte Constitucional inventada por los revolucionarios de ambas épocas y respetados por ahora es el Consejo Transitorio el que les ponen en vereda, como dice la gente. Esto por un lado. Me place saludar al señor doctor Adrid Gómez. Él es autor de un libro, de una obra que alude a la corrupción que prima lamentablemente en todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana.
Así es que vamos a recibir igualmente al doctor César Montúfar, a su abogado, el doctor Julio César Zarango. Sí, se nos han retrasado un tantito, pero ya mismo están ellos con nosotros, sí. Habíamos conversado en horas de la noche. Yo quería ofrecer a ustedes un avance de la situación imperante en la nación argentina. En la nación argentina. Sí. Argentina está en una situación realmente terrible. Yo diría tenebrosa, sin perspectiva de solución. La nación hermana de el Cono Sur. Imagínense ustedes que le ha correspondido a su frente económico y al presidente Macri subir la tasa de interés al 60%. Ustedes pueden concebir esa cifra. Es la más alta del mundo. Y Argentina no estaba en esas condiciones. Está triplicando a la tasa de interés que dice está vigente el Maduro de Venezuela. Ni Maduro llega a esos niveles. Argentina ya contaba con una tasa de interés la más alta del mundo después de que se decidiera aumentar esa referencia al 40% en el mes de mayo pasado. Ahora, en medio de una grave crisis económica, el Banco Central argentino la incrementó hasta el 60%. Si nosotros tenemos un poquito de suerte, bien podríamos apelar con gran decisión al teléfono de Jaime Durán. Ellos laboraron hasta cerca de las 7 de la noche, que abandonaron el sitio de residencia de los presidentes argentinos. No recuerdo el nombre de este sector bonaerense. Allí estuvieron reunidos desde horas de la mañana, tratando de solucionar, por lo menos en parte, la grave crisis de la economía. Habían autoridades del Banco Central argentino, y ahí decidieron incrementar la tasa de interés al 60%. Nosotros tenemos a segunda hora un tema económico de revisión de todos estos fenómenos. Para mí son fenómenos que cambian de un momento a otro. Creo que por una mala conducción se jaló, como dicen ustedes los jóvenes ecuatorianos, se jaló el presidente Macri, descuidó algunos parámetros y la situación está ahí presente. Así es que con Jaime Carrera, con Fausto Ortiz, con Walter Spurrier y con Augusto de la Torre desde Chicago, estaremos tratando algunos temas de mucho interés económico, incluyendo naturalmente el de Ecuador. Bueno, yo tengo el honor de presentar a Adrín Gómez. Su ejemplar estará o está listo. Su lanzamiento va a producirse, entiendo que en los próximos días o en las próximas horas. Y el señor doctor Gómez va a aludirnos lo que contempla su obra, comentada por la mayor parte de mis invitados, que tienen que ver con un hiperdesarrollo en las sociedades latinoamericanas de la corrupción. Y esta obra de Adrín Gómez alude precisamente a la corrupción en el Ecuador y entiendo que también a la corrupción en la región latinoamericana. ¿Cómo está concebida esta obra? ¿Qué debemos esperar de ella? ¿Dónde la van a distribuir, doctor? Pero me han ponderado recientemente, en estas últimas horas, en estos últimos días, de que se trata de una obra muy completa que usted nos explicará qué contiene. Muy buenos días, doctor Gómez. Bienvenido a la cadena Democracia.
Muy buenos días, don Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con usted en este día y con la distinguida audiencia de Radio Democracia. Usted es académico. ¿Perdón? Usted es académico. Sí. A ver, yo estuve fuera del país, estuve realizando una maestría justamente en análisis económico del derecho, en la cual pude realizar algunas investigaciones tendientes a un poco demostrar los efectos jurídicos de la corrupción. Todo esto no solo por el hecho de que los actos de corrupción en la sociedad latinoamericana, por no decir en el mundo en general, está enquistada, pero por sobre todo con el advenimiento de este denominado socialismo del siglo XXI. Además de esta razón, yo recuerdo que hace algunos meses el expresidente Rafael Correa señalaba muy ligeramente de que los actos de corrupción no afectan a la economía. Bueno, pues no es tanto así. No es tanto así, y eso es lo que se trata un poco de demostrar en la obra, en el sentido de que, primero, cuando hablamos de actos de corrupción, estamos hablando de asignaciones ineficientes de renta. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el dinero que sale para el pago de sobreprecios y luego de sobornos sale del ciudadano. No sale del bolsillo del gobierno, de los funcionarios del gobierno, no sale del bolsillo de las empresas, no señor. Los altos sobreprecios sirven para el pago de los sobornos a los mismos funcionarios en lo ulterior. Luego, por otro lado, tomemos en cuenta que el pago de estos sobornos impide que el dinero que podría ser utilizado en la inversión en productividad sea destinado para aquello. Entonces, no solo es el hecho de que la corrupción afecta al Ecuador en este sentido de que las obras tienen sobreprecios, sino que el ciudadano de pie, el ciudadano que va por la calle, el funcionario de abajo mira que si su jefe realiza actos de corrupción, bueno, él, ¿por qué no? Y aquí se produce un contagio de actitudes. Exactamente. Aquí, ¿es lo que usted descubre en su libro? Sí, porque... ¿Pero con qué lo comprueba usted aquí? Mire, en esta situación debo ser muy enfático al señalar que este es un círculo vicioso. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que cuando pagamos un soborno a un funcionario público, nuestro trámite, nuestro certificado, nuestro permiso, sale a la brevedad posible, a diferencia del ciudadano que tiene que esperar el tiempo que dictan la ley, que dictan los reglamentos. Entonces, no es por justificar los actos de corrupción, pero sí debo decir que se contagia al ciudadano para que éste, al ver que su trámite no sale, no obtiene el resultado que debería tener de la administración pública, pues también realiza actos de corrupción, también tiene incentivos. Ahora, debo decir una cosa, ¿por qué me atrevo a decir este tipo de situaciones? Porque la eficiencia de la administración pública tiene incidencia directa en el PIB per cápita, el crecimiento del PIB per cápita. ¿Por qué? Porque cuando, dígame usted, en qué actividad económica no está inmiscuida el Estado, directa o indirectamente, permisos, certificaciones, siempre debemos acudir a una entidad estatal. Cuando la entidad estatal es lenta, cuando la entidad estatal es deficiente, cuando el índice de eficiencia de la administración pública es decreciente, también decae el PIB per cápita de las personas. Entonces, no solo es del hecho de que se afecte el PIB per cápita. Cuando hablamos, por ejemplo, de que hay altos niveles de corrupción, esto afecta también al ingreso del Estado. ¿Por qué? Porque el hecho de tener
altos niveles de corrupción, implica una administración tributaria débil, deficiente, facilita la evasión fiscal, facilita el establecimiento de exenciones tributarias que no se deben dar por la ley. Esto afecta al ingreso, y el ingreso del Estado se debe tomar en cuenta que el ámbito en el cual más se destina el dinero, se debería destinar, es la educación, es la salud. Cuando tenemos educación, cuando tenemos salud deficiente, el crecimiento económico es decreciente también. No, porque el consumo de bienes como salud, de bienes preferentes como la salud, como la educación, produce también externalidades positivas. Que es decir, que la sociedad desea que ese tipo de bienes se consuman. Pero en este sentido se afecta cuando hay una administración tributaria débil, deficiente. ¿Cuándo lanza su libro? Bueno, el libro, yo aspiro que en unas dos semanas... A ver si nos alude a algunos episodios o capítulos. Bueno, en un primer capítulo el libro contiene cuáles son las causas que permiten o coadyuvan a la corrupción. Deme un recreo, porque tengo una cadena dispuesta de última hora por el gobierno, muy cortita, ¿no? Perfecto. Bienvenido, doctor César Montúfar, y su abogado, el señor doctor, que también nos va a acompañar. Tenga la bondad, compañeros. Ecuador y Japón celebran 100 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales a partir del 26 de agosto de 1918 se han fortalecido por compartir valores e intereses comunes para ambos países, a pesar de la distancia geográfica. En este marco, el presidente de la República, Lenín Moreno, inicia una visita a Japón con el objetivo de profundizar los lazos de amistad y cooperación. El señor presidente realizará, con ocasión de su visita a Japón, varios contactos de orden político, protocolar, y también contacto con empresarios que se encuentran manejando la relación internacional de Japón-Ecuador, la relación de comercio, exportaciones e importaciones. Los dos países tienen un enorme potencial para incrementar los flujos comerciales y las inversiones japonesas a favor de Ecuador. El Ecuador tiene un interés muy particular de promover la exportación de productos ecuatorianos a un mercado tan grande como es el mercado del Japón. Tener una representatividad del presidente directamente con un mercado tan importante como el japonés es algo que no tiene precio. No recuerdo yo la última vez que se buscó este mercado de tan alto valor de una manera tan directa. La visita a Japón, que va a estar liderada por el primer mandatario, tiene motivaciones muy especiales en varios ámbitos, y uno de ellos para nosotros es muy importante, que es el de inversiones y de comercio exterior. Esto solo lleva a que va a ayudar al Ecuador para traer más inversión. Eso conllevará que dar más empleo a la gente ecuatoriana. Para poder nosotros compartir también nuestras ilusiones de ver al Ecuador como un país productor de materias primas y no solo importador. Incentivar la inversión extranjera y atraer más recursos al país es el objetivo de la nueva política exterior del gobierno ecuatoriano. Que el Ecuador tiene que salir al mundo con sus productos, que el Ecuador tiene que salir al mundo con sus proyectos, que el Ecuador es un país interesante para invertir, porque finalmente el modelo económico ha cambiado. ¿Qué debemos demostrar? Que el Ecuador es un buen negocio. El gobierno de todos. Bueno, ahí está la contribución del gobierno de todos respecto de el fenómeno que estamos buscando analizar en esta mañana, la corrupción. Pero más que eso, van a haber cumbres, van a darse en los próximos días eventos sustantivos de investigación y de valoración de la marcha de la economía ecuatoriana y regional. Estamos viendo fenómenos a los que no queremos asistir, como este de Argentina. Argentina, aparte de ser un país igualmente corrompido, tiene conflictos de parámetros y de indicadores macroeconómicos muy significativos. No se puede concebir una tasa de interés del 60%, y de esto nos vamos a ocupar más adelante.
Doctor Adrid Gómez, hasta que usted produzca el lanzamiento de la obra, le agradecemos por su presencia esta mañana, le he dado un aventón al libro y vamos a ver de qué se trata. Sí, a ver, el libro contiene en un primer capítulo cuáles son las causas que coadyuvan al cometimiento de actos de corrupción, dentro de las cuales se analiza lo que es el tamaño del Estado, un alto nivel de presencia estatal en las actividades económicas. Por otro lado, la presencia de altas rentas que producen también el desvío de fondos, en el sentido de que en el año 2008 recordemos que tuvimos un barril de petróleo con un precio de una media de $140, cuando en el año 2007 teníamos $55 de precio de barril de petróleo. La presencia de estas altas rentas económicas también permite que se realicen actos de corrupción cuando las potestades que tienen las autoridades públicas son demasiado discrecionales. En este sentido también debo decir que el hecho de la concentración de competencias implica concentración de presupuesto, concentración de dinero, lo que cuando no existe un control por parte de las demás funciones del Estado nos lleva a lo que ya hemos visto, y aquí se da la tercera razón por la cual se dan actos de corrupción, y es el hecho de la falta de independencia de las funciones y de los organismos de control. Exactamente, y la inestabilidad política. Okay. Por otro lado, debo decir también que los actos de corrupción han sido coadyuvados por el hecho de que tenemos una legislación deficiente, no solo para perseguir, sino también para sancionar los actos de corrupción. Tenemos varias trabas que impiden realizar a las instituciones públicas el deber que deberían estar realizando, como el hecho de solicitar, ya se ha debatido ampliamente, solicitar informes con indicios de responsabilidad penal cuando del delito de peculado hablamos. El hecho de establecer penas que son que no implican un incentivo disuasivo para la comisión de actos de corrupción. Yeah. Y aquí debo decir una situación, y es el hecho de que otra de las situaciones que se analiza es que el monto o la severidad de la pena debería estar diseñada en el sentido de que si tenemos una probabilidad de sanción de estos actos de corrupción que llega por poco a niveles muy bajos, a cero, pues entonces la sanción, la severidad de la pena debe ser también alta. Si nosotros tenemos que una probabilidad de sanción del 100%, pues podemos darnos, no el lujo, pero sí permitir que la sanción no sea tan severa. Muy bien. Pero si no tenemos vamos a leer con paciencia, doctor Adrid, muchísimas gracias. Gracias. Nos avisará el momento que esté en librerías. Sí. Muy amable. Le agradezco y muchas gracias, doctor. Doctor César Montúfar, estamos a la expectativa ahora de su ponencia de coyuntura, que va a ser una exigencia a los complotados prácticamente, porque son unos complotados en el desarrollo de una manifiesta irregularidad, de una cadena de insucesos que este momento, doctor Montúfar, a usted le quiere poner coto. Nos están engañando, están jugando con el pueblo ecuatoriano. La ciudadanía no puede admitir y aceptar esta condena de impotencia, de falta de definiciones de sus jueces, de sus instituciones. Como dice este doctor Adrid, es la administración de justicia la que está complotada con la corrupción, y usted va a llevar a cabo una investigación, pero no solamente por cohecho, un reforzamiento del ataque al ex vicepresidente y a su tío, al ex vicepresidente Glass y a su tío,
quienes están ya haciendo cálculos para ir prácticamente a disipar con la plata que aparentemente o seguramente usted va a poder demostrar que hubo delincuencia organizada. Delincuencia organizada desde la más alta dignidad del Estado, que es el presidente de la República anterior. Y por eso su afán de defender y tratar de injusta esta inculpación global contundente que usted ha realizado. Entró usted antes de platicarnos su interés de dirigir una urbe de tanta significación como la ciudad de Quito, en su condición de potencial alcalde, nos ha comprometido un enjuiciamiento al estamento judicial, especialmente de fiscalización, es decir, a los organismos de control que se han hecho el quite frente, dilatando instancias, desorganizando inculpaciones suyas, una gran cronología de hechos que nos va a demostrar tienen el peso significativo para aludir al testaferrismo, para aludir al lavado de activos. No es que el fiscal se va a quedar solamente con la acusación de cohecho. Y entonces, ¿qué fiscal estamos en este momento nosotros admitiendo? Nosotros hasta ponderando. Yo por lo menos al lado de mi condición de imbaureño. Pero no pasa nada, doctor Montúfar. Estamos ciertamente indignados. La delincuencia organizada, es decir, usted tiene el artículo 369 del COIP para atacar este tema. Usted tiene pruebas de testaferrismo. Ahí tiene el artículo 289 del COIP, el mismo código. Usted tiene para acusar lavado de activos y de hecho lo va a hacer. ¿Por qué no ha emprendido en estas inculpaciones con mayor fortaleza? Le entretuvo el tema de la alcaldía de Quito. Esto es lo que nos tiene que explicar. El tráfico de influencias también es un tema que usted tiene que explicar en esta mañana. Tráfico de influencias, va a comprobar usted. Y ahí tiene el 285, ¿no? Del Código Integral Penal, como para poder atacar a los que han incumplido o han ejecutado tráfico de influencias. ¿Cómo no va a haber tráfico de influencias? ¿Cómo no va a haber lavado de activos? ¿Cómo no va a haber testaferrismo? ¿Cómo no va a haber delincuencia organizada? ¿Cómo no va a haber tráfico de influencias y cohecho, además de lo que se ponen de acuerdo, concusión? ¿Con qué entra usted? ¿Con qué batería de acusaciones entra a librar esta batalla final y contundente, doctor Montúfar? Porque de lo contrario estamos solamente declamando aquí. Tenga la bondad, doctor Montúfar. Créame que estoy amaneciendo a esta semana muy indignado. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia. Un gusto compartir con Julio César Sarango este panel. A ver, yo quisiera decir algunas cosas que me parecen importantes. Primero, quisiera, si me es posible, prender algunas alarmas, porque creo que existe un plan bastante bien concebido, yo diría macabramente concebido, maquiavélicamente concebido, para que la trama de corrupción, de delincuencia organizada, que incluye varios de los delitos que usted ha mencionado, pudiera terminar con la impunidad. E incluso le diría a Gonzalo, por eso yo sí llamaría a prender las alarmas, pudiera incluso culminar con una excarcelación anticipada del ex vicepresidente Jorge Glass, sin que él hubiera devuelto al Estado ecuatoriano un solo centavo de lo que su gestión como ministro coordinador de sectores estratégicos, ex vicepresidente de la República, en relación con Odebrecht, merecería.
Entonces yo quisiera, si me permite, explicar por qué en este momento hay que prender las alarmas. En primer lugar, quisiera decir que esta versión que yo voy a rendir el 5 de septiembre, no el 6, el 5 de septiembre. ¿Qué día cae? El día miércoles. Miércoles está próximo. Está inscrita. Este miércoles. Está inscrita. Miércoles, ¿a qué horas, doctor? 10 de la mañana, me parece. Ahora no estoy seguro, pero es de la mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Está inscrita en una investigación que fue abierta por el ex fiscal Vaca Mancheno, por cohecho, en contra de Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. ¿Cohecho es más facilito liberarse? No, pero digamos que esa es la investigación sobre la cual voy a rendir versión. Importante el hecho de que justamente con mis abogados, Raúl Gabanilla y Julio César Zarango, presentamos el 7 de diciembre una denuncia dentro de este mismo proceso, solicitando, demandando que se incluya en la investigación a dos actores que son fundamentales para poder hablar de cohecho. Cuando hablamos de cohecho estamos hablando de la entrega de coimas, principalmente a funcionarios públicos a cambio de favores. Y las dos actores que nos parece fundamental que deben ser incluidos en esta investigación y que no han sido incluidos, sorprendentemente, debieron y deberían ser incluidos. Me refiero, por un lado, a la empresa Odebrecht, porque sin duda, si es que estamos hablando de la entrega de coimas, si es que el juicio por asociación ilícita implicó que se demostró que existió toda una trama de corrupción para la consecución de contratos con el Estado ecuatoriano por parte de la empresa Odebrecht, y que la empresa Odebrecht entregó por la vía, a través de Ricardo Rivera, a Jorge Glass aproximadamente 16.3 millones de dólares, solo por estos 5 contratos en los que se refirió, en los que se concentró la investigación de este delito de cohecho. Es decir, estamos hablando de que hubo cohecho, pero curiosamente no está incluida la empresa, pero la empresa que fue la que entregó los sobornos. Eso creo que es algo que llamaba la atención, por eso es que nosotros intervinimos. Pero en segundo lugar, por las mismas evidencias en los juicios, por la misma evidencia que salió en el juicio. Tres evidencias diría, muy importantes. El señor José Concienciado Santos, representante de Odebrecht en el Ecuador, mencionó en su declaración, testimonio anticipado, mencionó que el señor Jorge Glass, en su calidad de vicepresidente, le había solicitado dinero a nombre del expresidente Correa. Este hecho quedó absolutamente suelto. No fue mencionado, no fue investigado, quedó solamente como una mención. Y hubo 2 testimonios muy importantes. El del ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, dentro del juicio de asociación ilícita, y del propio Jorge Glass, dentro del juicio de asociación ilícita, que mencionaron, dijeron categóricamente que Rafael Correa, como presidente de la República, estaba plena y completamente enterado de todo lo que hacía Jorge Glass, no solamente en términos generales en lo que tiene que ver con los sectores estratégicos, sino en relación a las tratativas. ¿Por qué llega a esa conclusión? Porque eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que dijo Alexis Mera y Jorge Glass. Y José Concienciado dijo que Jorge Glass le había pedido a nombre del expresidente Correa $1 millón para una campaña electoral. Entonces, ¿cómo puede ser que hay una apertura de un juicio por cohecho? No está la empresa, que fue la que entregó los sobornos, y no está el otro actor que evidentemente también fue parte de esta operación. Porque si algo quedó demostrado en el juicio de asociación ilícita, es que el señor Jorge Glass, como ministro coordinador de los sectores estratégicos, como ministro de Telecomunicaciones, como presidente del Fondo de Solidaridad y como vicepresidente de la República, no actuó solo, sino en conocimiento, con conocimiento del expresidente Correa. Por eso es que nosotros solicitamos que se incluyera a la empresa Odebrecht y al expresidente Correa a este proceso. Este es quizá el punto medular de esta investigación. ¿Por qué pasa más de un año? Su denunciante y abogado, señor doctor, pasa más de un año, y el señor fiscal o el juez que ha asumido esta causa no vincula por delincuencia organizada, por testaferrismo, por tráfico de influencias, por lavado de activos,
por el tema de la concusión con diferentes artículos del Código Integral Penal que debían haber sido asociados por la Fiscalía, o no hay cómo, o solamente quieren librar a una primera batalla exculpatoria por el lado del cohecho o como acusación. ¿Qué nota o advierte usted con su experiencia de esta justicia ecuatoriana transformada en alcahuetería, institucionalizada en la legislación ecuatoriana? Tenga la bondad, con energía. ¿Qué reclama usted, señor doctor? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a César Montúfar por compartir este panel y un saludo a la audiencia. Bueno, lo que yo aquí siempre he manifestado, aquí debe existir un cambio total de las autoridades. Los mismos jueces que han acusado a líderes que denunciaban la corrupción, que denunciaban violación de derechos humanos, están al frente. Hoy inclusive unos han pasado a decir que son enemigos del régimen anterior, pero yo pienso que están solamente disfrazando para dejar en la impunidad los hechos de corrupción más grandes de los 10 años. Aquí han habido hechos espeluznantes de atracar los fondos públicos. Aquí no solamente es la coima que dio Odebrecht, tenemos que tomar en cuenta los sobreprecios. Por ejemplo, en el proyecto Pascuales Cuenca, firmaron 5 contratos complementarios. Es decir, aumentaron en 4 veces el valor del bien que iba a llevarse a cabo. Entonces, estas cosas son importantísimas que se debe tomar en cuenta. Los 33 millones que determinó. ¿Por qué quedaron sueltos estos agravantes? Le preguntaba. Estas situaciones, yo pienso que es parte de esta trama. Como dijo César Montúfar, hay que prender las alarmas. Aquí los jueces de la Corte Nacional dijeron que se debe investigar por 8 delitos: peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada. Aquí la delincuencia organizada está plenamente solamente con el cohecho. Plenamente estable. Sí, justamente, ellos han de pensar que pueden ir en orden, pero deben ir conjuntamente con todos los procesos a realizar esta investigación y formular cargos. Ya es hora que formulen cargos. Fiscalía, si bien es cierto, está encargada, pero tiene la obligación imperativa de formular cargos en contra de los involucrados. Ahí tenemos otras personas que están quedándose de lado. Por ejemplo, el señor Alexis Mera. Él claramente dijo en su testimonio, él como asesor jurídico informaba las 24 horas del día, 7 días a la semana. Por disposición, por asesoramiento de él, se creó los decretos ejecutivos para el manejo de los sectores estratégicos, y es de donde se han cometido los actos de corrupción mucho más mayores, grandes, donde verdaderamente han esquilmado al pueblo. Doctor Sarango, usted individualmente con su consultor, con su compañero de jornada fiscalizadora, si cabe el término, ¿no es cierto? Escogieron el cohecho, que es la figura, dicen que bastante más débil que las otras inculpaciones que se le formulan. ¿O ustedes escogieron el cohecho porque tiene un agravante fundamental en el que se puedan demostrar situaciones y escenarios que buscan ser exculpados con facilidad, como acaba de manifestar el doctor Montúfar? Bueno, aquí, Gonzalo, tenemos que tener en cuenta que los delitos son de acción pública. ¿Quién tiene toda la facultad, las atribuciones, las definiciones? Es Fiscalía. Inclusive, a César Montúfar... ¿Y por qué entonces perdona, el cohecho le escoge el señor fiscal? Por supuesto. Pérez. Así es. No, eso ya estuvo instaurado desde la época de Vaca. Expliquemos. Pero verá, tenga la bondad. Aquí inclusive se cogió un delito totalmente suave, leve, sencillo, como fue la asociación ilícita. Y ellos pensaron salir ilesos con la asociación ilícita. ¿Por qué dijeron aquí no hay asociación ilícita? Aquí pueden haber otros delitos y por lo tanto no se ha aprobado la asociación ilícita. Eso es lo que ellos pensaron. Pero cuando entró César Montúfar, aportamos todas las pruebas
necesarias, testimoniales, documentales y periciales, en donde claramente quedó establecida la delincuencia, la asociación ilícita, y ahí pues se les viró la tortilla. No es lo mismo el enriquecimiento ilícito. No, son otras figuras jurídicas. No es lo mismo la concusión. No es lo mismo la concusión, concusión, cohecho, porque peculado. Lo grave es el peculado en el que posiblemente ha caído, el enriquecimiento ilícito, la concusión, y se quedan con el cohecho. Justamente, esto es lo que no entiendo. Justamente ellos cogen esos delitos más leves con el único propósito inclusive de llegar al caso que sea una condena. Es una condena leve, es una condena mínima frente a todos los delitos cometidos, frente a toda la magnitud, el poderío económico del que fueron beneficiarios estos funcionarios públicos. Y yo sí temo que aquí, como sucedió en el periodo bancario, suceda lo mismo. Lamentablemente, los fiscales, los jueces no están cumpliendo con la Constitución, con la ley, con el ordenamiento jurídico, dando confianza pues para que aquí venga la inversión. Además, aquí tenemos que tomar en cuenta, pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional. Ellos deberían ser llevados a investigación, porque los delitos se cometen por acción y por omisión. Deberían ser investigados, por supuesto, porque ellos omitieron la función de fiscalización. ¿Cómo podemos entender tantos delitos de acción pública? La respuesta es porque eran correístas, pues. Justamente por eso mismo la justicia tiene que llevarlos a juicio, a todos por omisión, porque ellos tenían que fiscalizar a todos. ¿A los asambleístas llevarles a juicio por cohesión? Nadie está exento de la ley. Por omisión. Por supuesto. Nadie está exento de la ley. Aquí todos tenemos que cumplir con la ley. La obligación fundamental, doctor Montúfar, de un parlamentario es la fiscalización. Ellos han evitado aquello y han dejado en manos de comisarios, perdone que les diga así, han dejado en manos de comisarios nacionales lo blandengues que son para acusar contundentemente de estos delitos que vuelvo a repetir para que usted nos demuestre si ha habido delincuencia organizada, testaferrismo, lavado de activos, tráfico de influencias, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, y peculado. Con estos agravantes, 8 en total, casi 9 me parece, 8, sí, exactamente. Los señores quieren librarse solamente con la figura de cohecho. A ver, Gonzalo, tal vez si me permite, siguiendo la línea de lo que decía Julio César. A ver, usted nos va a explicar. Sí, a ver, si me permite solamente aclarar varias cosas. Nosotros presentamos ya, el 7 de mayo, una denuncia por delincuencia organizada. Este juicio, este proceso de investigación, esta denuncia, busca fundamentalmente articular todos estos procesos de investigación y todos estos delitos en una sola investigación y un solo proceso. En esa denuncia que presentamos, junto con mis abogados, Raúl Cabanilla y Julio César Zarango, nosotros acusamos al señor expresidente Correa, al vicepresidente Glass, a Alexis Mera como ex secretario jurídico de la presidencia, a José Serrano como ex ministro del Interior, a Carlos Vaca Mancheno como ex fiscal, a Galo Chiriboga como ex fiscal, a Diego García como ex procurador general del Estado y a Carlos Polit como ex contralor general del Estado y además a la empresa Odebrecht. Esa es la denuncia por delincuencia organizada. ¿Y los actuales? Esa es la denuncia que presentamos el 7 de mayo. Esa denuncia ya fue abierta por el ex fiscal general, el fiscal que estuvo interinamente por un tiempo. Y estamos esperando a que se nos convoque para reconocer la firma y rendir versión. Ahora bien, este proceso de cohecho
esta investigación fue abierta por Vaca Mancheno el 30 de septiembre del año pasado. Eso queda al arbitrio del fiscal. Ahora, ¿cuál es el punto aquí que hay que decir? Que la estrategia de Vaca Mancheno precisamente fue para la de fragmentar, para precisamente buscar impunidad, fragmentar todo el proceso en varias investigaciones. Ahora, esto es bien importante. Usted acusa a Vaca Mancheno de que buscó culpabilidad. Él tenía una estrategia muy clara. Digamos, tenía una estrategia muy clara. La estrategia era la siguiente, era decir, bueno, hay todo este proceso, vamos a abrir investigaciones, pero todas las investigaciones van a ser por diferentes casos, fragmentadamente. Vaca era abogado usted debía esperarse aquello. No me esperaba ninguno. Por supuesto que era sí. abogado del presidente. Por supuesto pues, que sí. Consultor y esa permanente estrategia, del Gonzalo, Correa. Y esa estrategia, Gonzalo, ya está rindiendo frutos. Por eso es que nosotros decimos, hay que prender las alarmas. Le doy un ejemplo muy claro. A finales de mayo, a principios de junio, ya hubo un juicio por lavado de activos en contra de 2 de las personas que fueron acusadas y sentenciadas junto a Jorge Glass en un juicio por lavado de activos. Es decir, estoy hablando del señor Fernando Carrillo Campaña y Gustavo José Mazú. Ellos fueron parte del proceso de asociación ilícita y tenían otra investigación por lavado de activos, pero ya no junto a Jorge Glass, sino de manera separada. ¿Qué es lo que buscaba Vaca Mancheno con esto? Buscaba fundamentalmente que, puesto que estos señores no tienen fuero de Corte Nacional, fueran juzgados por tribunales de menor jerarquía. ¿Y qué ocurrió ya en la sentencia en primera instancia el 1 de junio? Que fueron declarados inocentes. ¿Y cuál fue el argumento de declararles inocentes? De que no se aceptaron las pruebas del juicio de asociación ilícita. Se dijo que fueron ya pruebas que habían sido actuadas en otro juicio y por lo tanto se les declaró en inocencia. ¿Cuál es la gravedad de esto, Gonzalo? ¿Cuál es la gravedad de esto, Gonzalo? Que esta sentencia, si es que terminara quedando en firme, lo que crearía es un precedente para exculpar a Jorge Glass en los siguientes juicios. ¿Por qué? Porque evidentemente, en un juicio muy similar, no se permite que se actúen las pruebas del juicio de asociación ilícita, que fue el juicio el juicio madre, por decirlo de alguna manera, precisamente el que usted mencionaba. Pero hay otro antecedente muy grave, Gonzalo, por eso es que digo hay que prender las alarmas. En este momento, ya lo dijo Julio César Sarango, se está tramitando ya en segundo debate en la Asamblea Nacional una ley, la llamada ley anticorrupción. Esta ley anticorrupción fue presentada, no recuerdo exactamente, me parece que es del asambleísta Zambrano, podría equivocarme, pero por el bloque correísta, es el bloque afín al expresidente Correa. Esta ley, Gonzalo, este proyecto de ley que ya está en segundo debate, entre otras cosas, esta ley tiene que ser analizada, propone 2 cambios legales muy importantes. El primero, que tiene que ver con el artículo 581, que es el que se refiere a los informes de procedibilidad, lo cual es grave y tendrá que analizarse. Y un segundo que pretende una reforma en el COIP, una reforma en el COIP, al COIP del artículo 370 de asociación ilícita. Es decir, el delito por el que fue juzgado Jorge Glass. ¿Qué busca esta reforma, Gonzalo? Y es mucha atención a nuestros oyentes. Busca que se pueda juzgar por asociación ilícita cuando se hubiere juzgado por los delitos fines. Me explico de mejor manera. El delito de asociación ilícita se denomina, es un delito que es un delito medio, es un delito que se comete para cometer otros delitos. Voy a dar un ejemplo quizá no pertinente. Nosotros aquí en el set de la radio nos organizamos para cometer un delito. Nos subimos a un automóvil y en el momento en que nos estamos dirigiendo a cometer ese delito, chocamos y por lo tanto el delito fin no se cometió. Pero ya nos organizamos con fines ilícitos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan que solamente se pueda juzgar por asociación ilícita cuando ya se hubiere juzgado por los delitos fines. Si es que esta reforma se aprueba, Gonzalo, Glass pudiera salir de la cárcel el momento en que sea registrada en el registro oficial. ¿Existe esta posibilidad, doctor Sarango? Por supuesto, es parte del debido proceso. Cuando se promulga una ley posterior que extingue el delito anterior, debe acogerse el reo, así esté sentenciado.
y se acoge a este beneficio que dice, bueno, la asociación ilícita ya no es en este momento, porque previamente lo que ha explicado César, tiene que cometerse el delito fin, y en este momento todavía no se ha juzgado, no hay sentencia por ello, y él saldría en libertad, principio de legalidad. Eso es algo gravísimo que pueda ocurrir. Porque los señores abogados que defienden al ex vicepresidente de la República, Glass, y a su tío, Ricardo Rivera, ellos son Harrison Salcedo, son sus colegas, y Aníbal Quinde. Harrison Salcedo, Aníbal Quinde. Dicen lo que sigue. Que no ha habido una prolijidad de dar atención a una valoración de prueba como que se tratara de un caso cualquiera. Evidentemente se ha politizado este caso. Justo a esta carencia de pruebas no permite, no creo que sea por falta de voluntad política o por indecisión de fiscalía, el formular cargos contra Jorge Glass. No hay delito porque el delito es atípico, no hay ningún tipo de nexo causal existente, menos aún podría hablarse de participación. La consecuencia es simple, la que ya ha venido dándose con respecto a otros procesados que participaron en asociación ilícita, que los han procesado por lavado de activos, y la consecuencia ha sido que se les ha ratificado el estado de inocencia. Lo que mencionaba en este momento. Solamente si me permite, Julio César. Entonces, Gonzalo, para que quede muy claro, hay una estrategia para liberar a Jorge Glass y que todo esto quede en la impunidad. Está el antecedente de este juicio que acaba de mencionar precisamente el abogado, y en segundo lugar, hay esta ley que está presentada precisamente por el bloque correísta, que ya está en segundo debate y que busca cambiar la naturaleza del delito de asociación ilícita. Con el agravante, Gonzalo, y eso fue presentado justamente con Raúl Cabanilla y Julio César Sarango, mis abogados, de que hasta ahora Jorge Glass no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Es decir, que aquí se completaría un esquema de impunidad, y eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo, que se comprobó que él recibió 16 millones de dólares, de los cuales 2 ya fueron devueltos al Estado. Debería devolver 14 millones, solo en este caso. Solo en este caso. Él no ha devuelto un solo centavo. Y si es que todo este plan continúa, podría... ¿Quiere llevarse también los 14 según su lectura? Y más que eso, transformando el carácter del delito de asociación ilícita, podría salir en libertad. Ese es el riesgo, por eso es que los ecuatorianos debemos prender las alarmas, porque justo si un juez le pregunta a usted, doctor Montúfar, para darle paso al señor abogado que está defendiendo su causa, le dice, ¿cuántos años quiere que esté en la cárcel, doctor Montúfar? No yo, pues le va a decir usted, las leyes ecuatorianas determinarían que por testaferrismo, delincuencia organizada comprobables todas, lavado de activos, tráfico de influencias, lo que estoy acusando de cohecho y lo que voy a armar, digamos, una base argumental y acusatoria más grande en las próximas horas, en los próximos días, pero también... ¿Por qué usted se ha descuidado de la concusión? ¿Por qué se ha descuidado del enriquecimiento ilícito? No le digo a usted, sino a los jueces. ¿Por qué se han descuidado de acusar de peculado? De peculado. Es que no hay peculado, tienen que decir, pero queremos oírles, pues. A ver, señor fiscal, ¿hay o no hay peculado? A ver, señor procurador, aunque sea leñigo. Él tiene que ya estar también con su contraparte de ataque, porque son nuestros representantes, pues. El procurador se hace el tiernito como que no está en el escenario de este juicio. ¿Están o no están tanto el fiscal como el procurador, doctor? Si es tan amable, inmersos, digamos, en la necesidad de confluir con argumentos, con pruebas, con evidencias, a acusar de todo esto que usted ha acusado: concusión, enriquecimiento ilícito, peculado. ¿Por qué se quedan en el cohecho? ¿Por qué se quedan en el cohecho, señores abogados que me están escuchando? Porque es más fácil, dice el doctor Montúfar, torcerle el cuello al cohecho, porque es más benigno, no sé, porque es más fácil. En la tarea de acusación, el tráfico de influencias no conviene. Cuidado con la delincuencia organizada, eso es más grave. Peor el peculado, peor el testaferrismo, peor el lavado de activos. Entonces, ¿para qué se inventan todas estas figuras en las que ha incidido el ex vicepresidente de la República y obviamente sus secuaces?
Esto es lo que quiere entender la ciudadanía. Señor doctor, usted tiene la palabra, doctor Zarango. Bueno, Gonzalo, yo creo que aquí las autoridades, los jueces, que están a cargo de garantizar los derechos de las víctimas y de los victimarios, deben ser muy eficaces y actuar con celeridad. Fiscalía en igualdad de condiciones. Pero sí lo están haciendo los jueces de manera eficaz. César Montúfar dijo que ya hubo una declaratoria una ratificatoria de inocencia de 2 procesados, Carrillo y Masud. Eso es algo gravísimo. El pueblo tiene que saber que se quiere aplicar un principio constante del debido proceso que se llama el non bis in idem, no 2 veces por la misma causa. Es decir, estas pruebas que fueron aportadas en el juicio de asociación ilícita ya no pueden ser trasladadas a los otros procesos. Pero eso es una cuestión de fiscalía que tiene que hacer la investigación, las diligencias correspondientes y probar los procesos que están ya ordenados por los jueces nacionales. Fiscalía lo único que tiene que hacer es obedecer a la ley, a la Constitución, comenzar o ya instaurar inclusive formulación de cargos por delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada está comprobado, hay elementos de convicción, hay indicios claros y precisos. Imagínense que aquí que tenían conexión empresas nacionales con empresas internacionales en Panamá, en Barbuda, en Hong Kong, en Florida. Es decir, hay claramente los elementos objetivos. ¿Comprobado? Bueno, todavía no podemos decir comprobado en los otros delitos, pero hay todos los indicios, todos los elementos de convicción que pueden ser aportados a estos 8 juicios en contra de todos estos personajes que gobernaron el país durante los 10 años. Ya. Aquí tenemos que llamar a los... Si ellos, los señores abogados que defienden al acusado, mencionan declaratorias de inocencia, usted les deja que actúen por sí solos y los jueces y el señor fiscal y el señor procurador hacen caso omiso de esta especie de declaratoria de inocencia en todas las acusaciones que le está vertiendo su defendido, el doctor César Montúfar. Bueno, esa ratificatoria de inocencia está apelada. Está apelada, no está en firme, pero es ya una alarma de que los jueces están actuando contra derecho, están actuando contra ¿qué otra alarma los intereses. Usted? Otra alarma es de que no se está haciendo las investigaciones prolijas, ágiles y con celeridad para verdaderamente llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos y la verdad, inclusive, y lo más importante, deba haber el resarcimiento, la reparación integral de todo el daño que han causado al Estado ecuatoriano. ¿Esto qué significa? Que los dineros que se llevaron, que los devuelvan, señores. Aquí hay una cuestión muy clara en el Código Orgánico Integral Penal, que dice que existe la prohibición de enajenar de estos bienes que tengan en diferentes cuentas los infractores, pero aquí no se ha hecho nada en absoluto. No es cuestión, Gonzalo, de que cambiemos hoy la ley, como la ley de extinción de dominio que está tramitándose en el Congreso Nacional. El ex vicepresidente dice que me comprueben que yo tengo activos. Bueno, él ha dicho muchas cuestiones como estas, que me comprueben. Él claramente... Hay también un juicio que se ordenó. Ni pruebas para demostrar que hay cohecho, dice. Que se ordenó que se juzgue por testaferrismo, y aquí no ha habido una sola investigación por parte de Fiscalía, porque son delitos de acción. ¿Por qué no ha instruido lo del cohecho, por lo menos, doctor? Justamente eso es lo que nosotros estamos insistiendo, eso es lo que estamos incoando contra Fiscalía, para que llame el reconocimiento de firma y rúbrica y se puedan ser parte de esta investigación. No se olvide, Gonzalo, que a César Montúfar le han querido sacar de la acusación particular, no dejan trabajar de manera directa, plena, porque... ¿Cómo pueden sacarle de...? Diciendo que César Montúfar no puede representar el interés del Estado, pero es un ciudadano.
Es una persona que de acuerdo ¿Con qué con herramientas tiene el doctor la posibilidad de ejercitar ese rol? Bueno, ya hay... A nombre de todos nosotros. Bueno, no a nombre de todos. Él también es ciudadano ecuatoriano. Por eso. Tiene interés claro y preciso de que aquí el dinero... ¿Yo podría hacerlo también? Por supuesto, porque los deberes primordiales del un ciudadano, de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, es combatir y denunciar la corrupción. Yeah. Eso es lo que se está haciendo, combatir y denunciar la corrupción, pero hay ciertas cuestiones leguleyadas que se presentan diciendo que él no puede ser acusador particular, tiene que ser exclusivamente el Procurador General del Estado, la Contraloría General del Estado. Es decir, son cuestiones que se quieren disfrazar, que se quieren inutilizar para ellos, pues estar muy campantes y no tengan quien verdaderamente formule estas acusaciones, quien contribuya con ese derecho de contradicción. Que falta de iniciativa, hay una lentitud, especialmente en la Fiscalía, en la Procuraduría. ¿Quién defiende a la gente, doctor Montúfar? ¿Tiene que ser César Montúfar el que salga? No creo. Perdone, pero yo tengo que preguntarle de esa manera. Disculpe, doctor. El punto aquí, como bien decía Julio César, es que en realidad tanto Fiscalía como la Procuraduría son las que tienen la responsabilidad en estos delitos, sobre todo Fiscalía, estos delitos de acción pública. Pero yo quisiera, Gonzalo, si me permite, un poco argumentar y profundizar el análisis de por qué debemos estar preocupados. ¿Por qué debemos estar preocupados? Yeah. Porque evidentemente, como usted bien dijo hace un momento, el fiscal Vaca Mancheno fue quien, habiendo sido dejó trazado el camino de exculpación, digamos, asesor, amigo personal, cercano al expresidente Correa, y obligado por las circunstancias a actuar, y llegamos para a eso le nombró fiscal, pues. Dejó trazado un camino. El socio, digamos. Exactamente. Dejó trazado un camino. ¿Quién le invitó a que ejercite la tarea de fiscal? El señor expresidente Correa. Exactamente, y él fue designado. ¿Qué es el expresidente Correa en todas las acusaciones contra su vicepresidente y a quien él exculpa? En cada intervención que tiene desde Europa o desde cualquier lugar donde él se encuentre, le dice que es un pobrecito. Así es. ¿Cómo le van a hacer ese tipo de acusaciones? El punto aquí. ¿Pero con qué usted va a respaldar en la... Esto explícanos, doctor Montúfar, disculpe mi insistencia. Sí. Entonces aquí lo que tuvimos es una estrategia hacia la impunidad. Y esa estrategia hacia la impunidad busca fundamentalmente dos cosas. La primera, que Jorge Glass salga pronto de la cárcel sin haber pagado un solo centavo, para lo cual ya vemos dos caminos muy claros, dos acciones muy claras. Esta situación que se mencionó de este juicio por lavado de activos, en la que ya en primera instancia se ratifica la inocencia, aduciendo que se debe aplicar el famoso principio de no bis in idem, que no debería aplicarse porque fue la propia sentencia la que eso? solicita o requiere a la Fiscalía abrir estas investigaciones sobre la base de lo que ya fue comprobado en el juicio de asociación ilícita. Y en segundo lugar, este proyecto de ley llamado anticorrupción, que está en segundo debate en la Asamblea Nacional, que fue presentado por el bloque correísta dentro de la Asamblea. Con las dos cosas se busca exculpar a Jorge Glass, que salga libre y que no pague un solo centavo además del Estado ecuatoriano. Y lo segundo... ¿Y por qué pagó los 2 millones? Y lo segundo, si usted recuerda, eso fue en el juicio de asociación ilícita, se demostró que Jorge Glass, a través de su tío, recibieron 16 millones. Sí, pero 2 millones se quedaron en el camino. Se quedaron en las cuentas del señor Tomislav Topic, y él fue el que devolvió. Pero decía, regresando a lo que hace un momento mencionaba, y el segundo tema tiene que ver con exculpar al expresidente Correa. Entonces, por un lado, Glass libre, sin pagar un solo centavo, y Correa fuera de las investigaciones. Por eso es que en este momento es fundamental, y esa es nuestra insistencia, Gonzalo, lo que vamos a decir este día jueves, lo que vamos a insistir cuando se me llame a pedir versión y a firmar, y a reconocer la firma en la denuncia por delincuencia organizada. La asociación ilícita. ¿Por qué? Es que Rafael Correa fue el cabecilla de toda esta operación. ¿Cómo lo
lo voy a aprobar, y ese es el tema que usted mencionaba hace un momento. Yo creo que está aprobado ya, pero hay que explicitar la evidencia que existe. En primer lugar, Gonzalo, todo este esquema de corrupción no fue un esquema de corrupción individual. No es que Jorge Glass actuó a espaldas de Rafael Correa, sino que se trabajó cambiando la Constitución, cambiando las leyes, emitiendo decretos que fueron muy claramente dirigidos hacia que se llevaran adelante estas acciones, que muestran que Rafael Correa fue el autor mediato de estos delitos. ¿Qué significa un autor mediato, Gonzalo? Significa que Correa no es que cometió directamente el delito, sino que creó las condiciones institucionales y legales para que en el Ecuador funcionara este esquema de delincuencia organizada. Hay un antecedente muy importante, que es el de la sentencia en contra de Alberto Fujimori en el Perú, cuando se le condenó por las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué fue lo que dijeron los jueces? Aplicando la doctrina de autoría inmediata. No fue que, ellos no dijeron que el juicio no versó sobre si Fujimori fue quien cogió las armas para asesinar a personas acusadas de terrorismo. No, él fue acusado como autor mediato porque él creó las condiciones legales, institucionales, nombró a las personas y generó todo un entramado institucional, político y legal para que se cometieran esos delitos. Es exactamente lo que ocurrió. Por eso es que la Fiscalía debe, y ahí sí, yo insisto, y si me permite en este momento, hacer un llamado al fiscal Pérez Reina, en el sentido de que es necesario acelerar los procesos. No es posible que esos procesos estén detenidos. Y si igualmente me permite un llamado. Están construyendo una especie de antesala. Para exculpar de los otros, yo no incluiría en esto al actual fiscal. Lo que sí creo es que el anterior fiscal sí dejó organizado, por decirlo de alguna manera, todo un esquema dirigido para que Jorge Glass terminara exculpado y libre, y Rafael Correa quedara absolutamente excluido de todos estos procesos por delincuencia organizada. ¿Qué prueba no se aceptaría, le pregunto a usted, señor doctor, para que quede una especie de antesala? Para que no las otras inculpaciones o acusaciones no progresen. No tengo cómo más hacerme entender. Bueno, yo creo que aquí se está haciendo una forma de acomodo, de direccionar. Exactamente. Hay una estrategia, ¿no es cierto? Por supuesto, ya hubo. ¿Cómo concibe la estrategia de esta gente? Bueno, hubo una estrategia totalmente organizada desde el Consejo de Participación Ciudadana anterior, es decir, nombrar a un fiscal para que él haga toda la tramitología correspondiente y llegue a la impunidad. Ya se dejó esto todo instaurado en la Fiscalía, inclusive los mismos jueces, pero desacomodar todo eso también debe ser terriblemente fuerte para el fiscal Pérez. Yo creo que está en el camino y le hacemos un llamado al señor fiscal y ojo, al Consejo de la Judicatura para que realice evaluaciones correspondientes de los jueces de la Corte Nacional y se pueda realmente despolitizar esa Corte Nacional de Justicia donde hayan jueces independientes, imparciales. Solo eso nos puede garantizar, pueblo ecuatoriano, que verdaderamente se pueda esclarecer la verdad. De lo contrario, nosotros podemos presentar todas las pruebas que sean necesarias, pero se eliminarán y no llegaremos absolutamente a nada. Aquí exclusivamente, hoy por hoy, depende del Procurador General del Estado también que arrime el hombro y pueda verdaderamente continuar con estas investigaciones de los 8 juicios que ya están ordenados por los jueces de la Corte Nacional de Justicia y no se ha seguido de manera técnica, jurídica y para avanzar y verdaderamente darle respuestas al pueblo ecuatoriano, porque aquí se están haciendo ciertas cosas totalmente distorsionadas, separadas, que no van a llevar realmente a un esclarecimiento de los hechos. Y todas las pruebas que han sido aportadas en el juicio de asociación ilícita están plenamente aportadas, han justificado y han probado el juicio de asociación ilícita, pero hay las otras pruebas que inclusive no se exhibieron en la asociación ilícita, en la
asociación ilícita, en donde se podría probar delincuencia organizada, cohecho, concusión. Los informes de la Contraloría General del Estado, donde claramente dice que hay indicios de responsabilidad penal, son plenamente vigentes y se pueden aportar en los procesos legales, y no se puede aplicar ese principio del non bis in idem, no dos veces por la misma causa. Eso es aplicable cuando se reúnen tanto los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, y aquí no están reunidos esos requisitos para decir que se aplique ese principio. Los jueces que ratificaron el estado de inocencia en este proceso, pues deberían ser observados, por supuesto, y ya veremos cómo se pronuncian los jueces de la Corte Provincial en este caso, y ahí sí los jueces tendrían que lamentablemente ser excluidos de la Administración de Justicia. Doctor Montúfar, usted en la diligencia, en donde va a ser el protagonista fundamental por el lado de representarnos a los ciudadanos de este país, de la sociedad ecuatoriana, representarnos con una acusación contundente respecto de cohecho, porque no queda más que acusar de cohecho. Y lo que sugieren, de lo que yo tengo entendido, es que para que usted pruebe, tiene que hacer comparecer y solicitar una versión de los exministros del sector estratégico del gobierno anterior, del gobierno de ellos. Ellos tienen que presentarse ante el fiscal, ante las autoridades jurisdiccionales y decir: nosotros, con sus preguntas, usted tendría que hacer eso, no simplemente una intervención solitaria en donde usted refuerce sus acusaciones. Usted está convocado este momento, o exigido por la opinión pública, a hacer comparecer a los ministros, a los señores exministros en este caso, para que me entiendan bien, a dar la versión los exministros de los sectores estratégicos que manejó ¿quién? Le encargó pues el vivo del señor presidente, expresidente de la República, al vivísimo del ex vicepresidente de la República, que maneje una contratación pública impresionantemente grande. Y él, al ojo de buen cubero, a una persona, doctor Montúfar, que usted mismo lo detecta como vendedor de edredones, le designa para que él sea el contratista fundamental de todas las obras, por ejemplo, de la refinería de Esmeraldas, que es una pieza, apenas una pieza, donde usted puede reforzar la acusación de cohecho. ¿Y sí, por qué no lo hace, doctor? No, Gonzalo, ya lo hicimos. A ver, yo le decía que el 7 de diciembre nosotros presentamos ya una denuncia pidiendo que se incorpore a la investigación por cohecho, al expresidente Correa y a la empresa Odebrecht. Y en ese mismo escrito, ¿y los ministros? En ese mismo ¿Cuáles fueron los ministros, doctor? A ver si usted tiene en su memoria listos los nombres de los Gonzalo, ministros que participaron de esta figura de cohecho. En ese mismo escrito, nosotros solicitamos tres cosas adicionales. La comparecencia del expresidente Correa, la comparecencia de todos los representantes de la empresa Odebrecht en el Ecuador, porque esto es bien importante. Y los ministros les sigo insistiendo. Pero Gonzalo, déjeme terminar. Los representantes, porque aquí hay un tema bien importante, Gonzalo, y es que de lo que fue la cooperación brasileña y la cooperación de la empresa Odebrecht, es decir, la información que entregaron al Ecuador, lo que fue exhibido en el juicio de asociación ilícita fue solo una parte. Es decir, el fiscal Vaca Mancheno tuvo acceso a mucha más información, y esa información todavía no ha sido expuesta, no ha sido exhibida. Y en tercer lugar, que es lo que a usted le interesa, pedimos la comparecencia del ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, que tiene que fue el arquitecto legal de esta operación. Pedimos la comparecencia de los ministros que manejaron los sectores estratégicos
no solamente durante el tiempo en que Jorge Glass fue vicepresidente de la República, sino cuando fue ministro coordinador de los sectores estratégicos. Es decir, pedimos una larguísima lista de personas. Y si no comparecen, quiere decir que están de acuerdo. Eso ha sido nuestra petición. Eso es nuestra petición. Y por último, Gonzalo, refiriéndome pedimos que se incorpore también la totalidad de la cooperación brasileña, es decir, de toda la información que debe estar en poder de la Fiscalía. Pero esos son unos vivarachos. No, Gonzalo, solamente el momento en que se conozca exactamente todo lo que entregó la empresa Odebrecht como información a la Fiscalía, vamos a poder conocer la totalidad de la evidencia que existe, y con esa evidencia se va a poder llegar al fin y se va a poder entender y comprender y tener todos los indicios que permitan pasar a la fase de discusión. ¿Usted tiene conocimiento? Solamente esta última pregunta, doctor Sarango. ¿Quiénes son? Si le pide, a ver, deme los nombres de los exministros de sectores estratégicos que coparticiparon en las enormes obras de inversiones cuantiosas que se realizó. ¿A cuánto asciende la inversión en la que robaron? La totalidad de la inversión en la que supuestamente cometieron el delito de cohecho. Bueno, hay varias cifras. Hay varias cifras. Usted debe tener eso en su memoria. Por supuesto, hay varias cifras en varios proyectos, inclusive que ascienden hasta 36 mil millones de todo lo que se llevaron. Eso es lo que sostiene Jorge Rodríguez. Imagínense. Entonces, todos estos valores que no han sido debidamente contabilizados, pero esta gente que trata de escudarse en ciertos actos jurídicos constitucionales de que no pueden ser llevados a juicios porque las pruebas ya se evacuaron en otras diligencias, es totalmente absurdo. No se puede permitir, específicamente aquí en el Ecuador, que todos los responsables, los que participaron en los hechos de corrupción, se acojan a una figura jurídica que constante del debido proceso, que es el non bis in idem, no dos veces por la misma causa. Eso sí es aplicable cuando verdaderamente se reúnen los requisitos. Sí. Pero en el caso que nos ocupa, me está rehuyendo la pregunta. En el caso que nos ocupa, hay algunos que están presos. Rafael Poveda, por ejemplo. Rafael Poveda fue parte de estos sectores. Ahí tenemos el señor que está preso, Capaya. No por el hecho de él que esté preso puede no comparecer a rendir su versión y luego su testimonio. Son partes fundamentales que pueden ellos aportar elementos de convicción que son contundentes para llevar a juicio. Aquí lo que tenemos que tener claro, estamos demasiado demorándonos, que estamos en la fase de la investigación previa. Exacto. Porque esto ya se debería pasar a la segunda fase, que es la formulación de cargos y la instrucción fiscal. Es decir, aquí dependemos inclusive de la acción de fiscalía. Ellos son los dueños del proceso, Gonzalo. Ellos son los dueños de casa. Ellos tienen que abrir la puerta. Por supuesto que nosotros hemos golpeado la casa. Su cliente, el doctor César Montúfar, candidato a la alcaldía de Quito. Justamente. Tiene que hacer vibrar a la población capitalina con una acusación contundente, con pruebas fehacientes. Yo creo que ya se lo demostró y se sigue trabajando en ese mismo proyecto de llevar a cabo todos los procesos que han sido instaurados, se investiguen y culminen una cuestión positiva en el sentido de que las personas involucradas paguen por lo que han hecho, devuelvan los dineros que se han robado. Y aquí es importante, hago nuevamente llamado al Consejo de la Judicatura, que agilite los trámites contra los jueces, y Fiscalía también tiene que hacer su trabajo, que es importantísimo. Las diligencias que deben realizarse, tanto en diligencias testimoniales, documentales y periciales, ¿qué le están solicitadas al señor procurador? Un asunto, Gonzalo, porque me parece que usted pedía alguna información que es importante. Más o menos las inversiones de Odebrecht en el gobierno de Rafael Correa ascendieron a $4.000 millones en los proyectos que fueron llevados adelante, excluyendo la Ruta Viva y el Metro de Quito. De la información que se conoce, el sobreprecio
a través del tema de los contratos complementarios, es decir, lo que el Estado ecuatoriano sería afectado, estamos hablando de 850 millones de dólares. Esa sería más o menos la afectación del Estado ecuatoriano. ¿Quiénes fueron las piezas claves de Jorge Glass en este entramado de los sectores estratégicos? El exministro Merizalde, el exministro Calvo Piña, el secretario del Agua, que también está ya procesado, Walter Solís, y Rafael Poveda. Esas serían al menos las 4 piezas principales, desde Jorge Glass para abajo. Pero hacia arriba de Jorge Glass está Rafael Correa y está... Nominarlo. Pero no solamente con Odebrecht, porque ahorita estamos hablando de lo que ocurrió con Odebrecht. Usted solamente acusa a Odebrecht, digamos. O sea, aísla a todos los secretarios de Estado. Yo he estado trabajando de sectores estratégicos, usted los hace a un lado. Lo que yo he estado haciendo, lo que yo fui es soy todavía acusador particular en el juicio de asociación ilícita alrededor de la trama de corrupción de Odebrecht, que no agota todos los sectores estratégicos. En el caso de los sectores estratégicos tenemos el tema de la venta anticipada de petróleo, que no fue como Odebrecht. Claro. Está el tema de Petrochina, está el tema de otras empresas estatales chinas y de empresas de otros países. Pero si no instala por lo menos la acusación de cohecho con todos los agravantes, si cabe el término, y las pruebas correspondientes, con las gentes que denuncien también en equipo todos los actos de malversación, de lo que se llame, ¿no? Hay tantas figuras en las que han caído en pecado los señores exministros de estos sectores estratégicos que han coparticipado en la dimensión de realizar, de ejecutar una obra de recambio estructural, porque eso es lo que hicieron entre el expresidente Correa y el ex vicepresidente Glass. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo les va a usted a demostrar de que ellos son los que tienen los argumentos o las inculpaciones, las evidencias más que todo, doctor? Eso es lo que le van a esperar en esta diligencia que usted va a protagonizar en esta próxima semana. Sí, Gonzalo. Lo del día miércoles es por cohecho, que es esta investigación abierta. Pero es que cohecho es de la antesala buena, la que puede permitir que las otras acusaciones también afloren en resultados. A ver, este es por cohecho, que fue abierta por el ex fiscal. ¿Usted se queda solo con cohecho? Yo hice ya una denuncia, por delincuencia organizada, y le mencioné a los 8 personajes, desde el presidente de la República, al ex procurador, a los 2 ex fiscales, al ex contralor, al ex ministro José Serrano, al vicepresidente Jorge Glass, al ex secretario jurídico. Ahí está, desde mi perspectiva, el personal dirigido por Rafael Correa de esta trama de delincuencia organizada, en la que sí entrarían los demás procesos. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer el día miércoles los tiene demás que ver procesos que es delincuencia organizada. Permítame repetir, usted se compromete esta mañana a que va a invocar justicia para los procesos de delincuencia organizada, testaferrismo, lavado de activos, tráfico de influencias, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y peculado. ¿A eso se compromete, todos esos doctor? Procesos tienen ¿O solo al cohecho? No, lo de cohecho es lo del día miércoles. Todos los juicios los procesos que usted me menciona, tienen que entrar, desde nuestra perspectiva, en el gran proceso de investigación por delincuencia organizada. Y eso no lo dice el señor fiscal Pérez. Esa es la teoría que yo he manejado. Por eso presenté la denuncia por delincuencia organizada el 7 de mayo de este año, incorporando a todos estos personajes que acabo de mencionar. ¿Por qué está quedado el fiscal de sus cálculos? Yo pensaría porque usted salió a defenderle, dice no, yo que lo que estoy no. diciendo, lo que yo estoy diciendo es que esta estrategia de impunidad no fue creada por el actual fiscal. Eso fue preconcebido e iniciado por el anterior fiscal Vaca Mancheno. Eso es lo que estoy diciendo. Sí hago un llamado al fiscal para que se aceleren los procesos de investigación. Sí creo que en este momento los ecuatorianos estamos pendientes y preocupados por el tema. Y sí prendemos las alarmas, como le decía hace un momento, por lo que está ocurriendo en específico en el caso de Jorge Glass, donde vemos que la estrategia del ex fiscal Vaca Mancheno está comenzando a materializarse y peligrosamente avanzaría a que Jorge Glass pueda abandonar la cárcel, ser exculpado de los otros procesos y además no devolver un solo centavo al Estado ecuatoriano. Y lo último, doctor Sarango, ¿usted cree que se puede demorar más de un año
solamente en medio instalar el procesamiento por cohecho? Bueno, yo pienso que aquí hay dos plazos que se debe contemplar. En estos delitos de cohecho, la investigación máximo debe durar 1 año. En los otros delitos, delincuencia organizada, lavado de activos, que se puede investigar 2 años. Pero yo creo que aquí hay los suficientes elementos de convicción. Elementos de convicción se debe hablar. Indicios. Por supuesto. Aquí hay para delincuencia organizada, para hacer un proceso y llevar a una sentencia. Hay para testaferrismo, por supuesto. Hay para el cohecho, para la concusión, para el lavado de activos, porque claramente se demostró dentro del juicio de asociación ilícita en donde personas que traían dinero de afuera ingresaban a las cuentas de esta compañía y decían que eran en calidad de préstamos, de inversión, cuando eran las coimas que se depositaban en esas cuentas. Entonces, claramente se demuestra aquí que existió una delincuencia organizada nacional y transnacional. Peculado con los informes de indicios de responsabilidad de la Contraloría que hoy se pretenden disfrazar para favorecer a Jorge Glass en la Asamblea Nacional, proyectos que son presentados por la señora Gabriela Rivadeneira y José Serrano. Entonces, estas situaciones tenemos que tener muy en cuenta los ecuatorianos. Debemos agilitar los procesos. Yo sí hago un llamado al nuevo fiscal encargado que ya se puedan formular cargos por algunas acciones y se evite que esto suceda, se evite que Jorge Glass salga en libertad. Claro, ellos van a decir, esto es un trabajo de fiscalía, esto es un trabajo de los jueces, porque somos independientes. Justamente, eso es lo que queremos, que exista una independencia de funciones, de poderes, y se pueda verdaderamente dar un resultado positivo en la investigación de estos 8 procesos, que es una exigencia, una obligación imperativa de las autoridades, de fiscales y jueces. No es una cuestión inclusive de César Montúfar, que tiene que realizar las investigaciones. Él es el único responsable de la inculpación, el protagonista de la fiscalización. Claro. Y aquí también la Procuraduría General del Estado, la Procuraduría que tiene todos los recursos para poder realmente llevar a cabo esta defensa de los intereses de los ecuatorianos, pues, y justamente César Montúfar ha estado al lado empujando, y gracias a esa gestión se pudo llegar a un fin como fue la sentencia de asociación ilícita. Y al pedido nuestro, en nuestra acusación particular con César Montúfar, que se enjuicie por estos 8 delitos. Nosotros luchamos vehementemente ahí en ese proceso para que los jueces se pronuncien. ¿No, doctor? Por supuesto, las pruebas justamente han de decir, pues aquí muchos juristas que nos están escuchando, esas todavía no deben hoy mencionarse, esas se mencionan pues en la audiencia de juicio. Nosotros hablamos de indicios y elementos de convicción. Muchas gracias, doctor Sarango. Gracias, doctor César Montúfar. Ya me despidió usted, vea. Muchas gracias. 8:12 minutos. Sí, justo él. Gracias. Gracias, doctor Sarango. Bueno. Ahora vamos con el tema económico. Vamos a invitar a Jaime Carrera, el director, el líder del Observatorio Fiscal. Vamos a invitar a Fausto Ortiz, el exministro Fausto Ortiz, en la ciudad de Guayaquil. Vamos a conversar también en Chicago con el respetable, una autoridad en materia económica. Digo yo, pues aquí también tenemos otras autoridades en la academia, en escenarios donde perseverantemente están buscando las patas cojas de un drama que comienza recién y que no queremos que llegue por descuido de los integrantes de este gobierno y del Frente Económico, lleguen a escenarios como el de la Argentina y peor aún, como el caso de Venezuela. La región está a este momento en emergencia. Señoras y señores, el tema económico en cuestión de instantes, buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.